acción de los fármacos que sirven como anestésicos. Generalmente, como dice la diapositiva, se usa asociada al fentanilo o al fentanilo, y entonces atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y se mantiene a nivel cerebral en concentraciones suficientemente elevadas, de ahí que no se aconseja volver a repetir el medicamento. Viene incluso asociado al fentanilo, cosa de que se pueda poner una primera dosis y después ya no, por el tiempo de vida que además tiene. Entonces no vale la pena repetir el medicamento porque tiene una vida media bastante prolongada, como vamos a ver enseguida. Entonces cuando se emplea asociado al fentanilo y viene en un mismo preparador, entonces viene esa mezcla entre una concentración de 0,5 miligramos de fentanilo y 2,5 miligramos de droperidol por 1 ml. Solo debe de utilizarse para la inducción. Posteriormente se usará solamente el fentanilo. Recordemos que este fentanilo es un derivado de la morfina. Eso estamos viendo todavía ese capítulo. Bueno, el neuroléptico entonces que va a proporcionar una estabilidad psicoafectiva en forma de calma, indiferencia, reducción del tono psíquico, tendencia al adormecimiento. Puede también potenciar la acción analgésica del opioide, ¿no? Recuerden que hemos estudiado los opioides en hipnoanalgésicos, entonces generan sueño, pero además calman el dolor, aunque ya hemos en reiteradas oportunidades hemos hablado de que estos opioides no sirven para los dolores crónicos biliares ni renales. Y además posee también una acción antiemética, como pueden ver, o sea, evitar los vómitos. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Después genera facilitación del flujo sanguíneo periférico por dilatación arteriocapilar, también amortiguación de las reacciones adrenérgicas, ¿no? Generalmente la adrenalina es vasoconstrictora, y entonces eso va a frenar, porque ya estamos viendo que aquí va a generar vasodilatación, bloqueo de las acciones histamínicas y colinérgicas también. Entonces cumple varias funciones con respecto al sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque está metido el parasimpático y el simpático entre las acciones. Como posibles complicaciones puede prolongarse excesivamente la depresión respiratoria, provocar hipotensión postural, cuidado por los movimientos del enfermo, producir reacciones extrapiramidales, o sea, similares a lo que podría ocurrir con la enfermedad de Parkinson, invisibles entre 12 a 24 horas después de forma de temblor. Ahí tienen esta parte que corresponde a una similitud con la enfermedad de Parkinson, temblor, desasosiego y rigidez muscular, que son obviamente parte constitutiva de la clínica de la enfermedad de Parkinson, o sea, la enfermedad extrapiramidal por excelencia, y además que afecta la sustancia negra. Muy bien, ahora ya vamos a meternos en este otro punto. Recordemos que el tiopental es un barbitúrico, lo hemos estudiado como tal, y habíamos dicho que el tiopental tiene una acción importante sobre el sueño, porque son hipnóticos de manera general, pero habían dos excepciones, una el fenobarbital y el otro fármaco es el tiopental. El fenobarbital, un barbitúrico derivado del ácido úrico, o sea, es un derivado ureico como todos los barbitúricos, además de origen sintético, entonces que sirve para el tratamiento de la epilepsia, porque afecta de manera selectiva la corteza cerebral. Sin embargo, este otro fármaco, el tiopental, también es un barbitúrico derivado también del ácido úrico,
pero tiene una acción rápida ultracorta y es el que más liposolubilidad tiene, por lo tanto es un fármaco que más fácilmente cruza la barrera hematoencefálica y alcanza entonces concentración en el cerebro que produce una intensa acción depresora anestésica. Recordemos que los barbitúricos además provocan una depresión no selectiva del sistema nervioso central, con excepción, vuelvo a repetir, del fenobarbital, que tiene una afectación muy importante en la corteza cerebral. Por eso es que se usa como antiepiléptico. Muy bien, esta aparece entre los 10 a 20 segundos de la inyección de dosis anestésica y dura unos 20 a 30 minutos porque el tiopental se va a redistribuir, vuelve a la sangre y pasa a los tejidos musculares adiposos donde se acumula. Entonces eso habrá que tener en cuenta para no repetir dosis seguidas por el acúmulo que tiene, salvo que se utilice el tiopental para generar un coma terapéutico. O sea, el tiopental también sirve, vuelvo a repetir, para generar coma. Cuando se utiliza esto, generalmente los traumatismos cráneoencefálicos donde hay edema, entonces se puede generar el coma barbitúrico con la finalidad de resolver el proceso inflamatorio que se ha llevado a cabo a nivel del sistema nervioso central. Eso debido a que hay poco flujo sanguíneo, cosa que hay poco trabajo también de las neuronas y eso facilita la recuperación de muchos pacientes, pero habrá que luego, en un momento dado de eso, valorar si es el barbitúrico el que sigue manteniendo en coma al paciente o si no ha habido una respuesta al tratamiento y por lo tanto el paciente presenta coma. Entonces, no ha hecho nada el barbitúrico, eso también vamos a ver dentro de un año. Entonces, a nivel sináptico, realiza una profunda acción tanto sobre los mecanismos presinápticos como postsinápticos. Va a generar una hiperpolarización, inhibición de los fenómenos despolarizados y también la inhibición, si se quiere, de la liberación de neurotransmisores que vamos a ver más adelante. Bueno, a nivel digamos sináptico, o sea, la unión de las neuronas realiza una profunda acción tanto sobre mecanismos presinápticos como postsinápticos, generando esa hiperpolarización que ya hemos mencionado en la anterior diapositiva, que esta parece ser una repetición de eso. Bueno, si la depresión no es profunda, puede aparecer salivación, broncoespasmo y laringoespasmo, en especial en respuesta a estímulos químicos. Esto también es importante porque son manifestaciones que tiene el medicamento cuando no se profundiza la acción anestésica del tiopental. Entonces habrá que reevaluar, ¿no es cierto?, la cantidad de fármaco que tiene dentro del organismo el individuo. Recordemos que es un medicamento que se aplica por vía intravenosa y se la hace en bolo también. Bueno, inicialmente se produce una brusca caída de la presión arterial porque genera vasodilatación, que se recupera pronto y en general no afecta la función cardiovascular, pero en situaciones de hipovolemia, cuando alguien tiene una hemorragia muy grande, sobre todo en los accidentes, y se está utilizando para reparar esas heridas, este medicamento habrá que considerar esa hipovolemia. También hay problemas cuando existe un paciente, digamos, que presenta toxemia, sepsis y obviamente el estado de shock por la vasodilatación que contribuye el tiopental también. La dosis normal de tiopental puede ocasionar colapso circulatorio o mecánico, ¿no? Entonces, eso también hay que valorar a la hora de aplicar el medicamento, sobre todo en los pacientes que han sufrido un traumatismo. El flujo y el metabolismo cerebral están disminuidos, miren ustedes, por eso se usa el coma barbitúrico como un acto terapéutico, porque al disminuir el metabolismo cerebral, entonces
cuando se está disminuyendo el funcionamiento de las células tan lentas que no genere, digamos, muchos problemas del edema que debe de seguramente tener ese paciente por el traumatismo craneal. Entonces también la presión intracerebral, estos hechos pueden ayudar en situaciones de hipertensión intracraneal y traumatismo. Entonces uno de los medicamentos que se podría utilizar en los casos de hipertensión endocraneal, producto de los traumatismos que haya sufrido el paciente a nivel de la caja craneal. Bueno, eso es bueno saberlo también porque hay fármacos que no se pueden utilizar dentro de los anestésicos en este tipo de pacientes. Ya, las características farmacocinéticas, entonces la redistribución del cerebro y de los tejidos altamente vascularizados a otros menos vascularizados desempeña el principal papel de la acción aguda, produciendo entonces por una dosis de diopental. Y se puede administrar, como les decía hace un momento, por vía intravenosa en bolo, que no es más que una inyección intravenosa como cualquier otra, pero la diferencia está que hay que aplicar durante por lo menos 5 minutos, es decir, agarrar la jeringa y empezar a poner lentamente durante 5 minutos. No es más que una inyección intravenosa, pero lenta, nada más eso es el bolo. Muy bien. Entonces, a medida que se repiten las dosis, se va acumulando en los tejidos, sobre todo a nivel muscular y graso, pero cuando se administra en forma de difusión, que se puede hacer eso también, sobre todo en los comas barbitúricos. En un coma barbitúrico, ahí tienen ustedes, que vuelvo a repetir, es una actividad terapéutica en los casos que encontremos pacientes con edema cerebral, ¿no? Por la disminución del metabolismo y el poco funcionamiento celular que permite resolver el edema en un par de días, a 72 horas se puede utilizar y luego valorar si ya salió del coma por el traumatismo, aunque lo hayamos metido también en coma por el medicamento. Entonces se va suspendiendo el diopental y se va viendo la recuperación. Si no recupera pese a que se ha suspendido el medicamento, quiere decir que ese paciente no ha tenido una buena evolución pese a que se ha utilizado esta actividad como un elemento terapéutico en esos casos de edema cerebral por traumatismo. Entonces, eso también es importante tener presente. Bueno, a dosis anestésicas, el diopental sigue una cinética de eliminación lineal y se debe a la metabolización hepática. Se divide de 6 a 8 horas, eso por el acúmulo que se tiene en los diferentes tejidos, sobre todo el muscular y el graso como músculo. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas obtenidas durante el coma barbitúrico, su semividad se prolonga notablemente y de forma muy variable, entre 6 a 60 horas, apareciendo en ocasiones una cinética de tipo no lineal. Eso debido a que en los comas hay que poner en infusión intravenosa, a diferencia de la actividad anestésica que se la hace a través del bolo, como hemos observado en la anterior diapositiva. La edad, las alteraciones hemodinámicas y la presión hepática prolonga también la sedividad del tejido pental. Entonces, eso por la metabolización que se lleva a cabo en el día. Bueno, dentro de las aplicaciones terapéuticas, entonces para inducción y mantenimiento de la anestesia se administra en bolo, volvemos a repetir, por vía intravenosa, 50 miligramos, seguido de 100 a 200 miligramos, pero puede necesitarse hasta 500 miligramos en individuos obesos y con gran masa muscular. Recordemos que esto que está mencionando aquí, de la obesidad y de deportistas, por ejemplo, que tienen una gran masa muscular, es debido al depósito que se produce el medicamento en esos tejidos, tanto en el muscular como en el tejido graso. Posteriormente, y según el tipo de intervención quirúrgica, se puede seguir con opioides. O sea, ya hemos visto los opioides que más se utilizan, el fentanil, o el fentanil, remifentanil, o con agentes inhalatorios con dosis intermitentes del propio diopental. O sea, se puede mezclar. Como ustedes pueden observar, la mayor parte de estos medicamentos que hasta ahorita estamos viendo para
la aplicación en anestesia intravenosa siempre termina ocupándose varios productos para lograr una adecuada anestesia, no es que se use uno solo. Bueno, en el coma barbitúrico, si se está utilizando eso, el tiopental se administra por infusión intravenosa, a diferencia de la aplicación en bolo, que es para anestesia, a las dosis de 100 miligramos por día para conseguir niveles plasmáticos de 2.5 miligramos por cada 100 ml. La duración entonces del efecto en este caso depende del proceso de eliminación, no de la redistribución como en el caso de la anestesia. Estos procesos pueden estar condicionados también por la capacidad metabólica del individuo. Recordemos que hay una metabolización importante a nivel del hígado. La fijación a los tejidos y factores hemodinámicos también participan de este proceso. O sea, está hablando del funcionamiento cardiovascular sobre todo. Bueno, en ausencia de otros fármacos potencialmente depresores, puede considerarse que el estado neurológico del paciente es independiente del tiopental. Lo que está diciendo es lo siguiente: si el paciente entró con un traumatismo cráneoencefálico con edema cerebral, seguramente que entró en coma. Pero como usted está usando de manera terapéutica el coma producido por el tiopental, ese coma no tiene nada que ver con el coma que está el paciente. Por eso dice, es independiente del tiopental. Cuando se hayan alcanzado niveles por debajo de 0,5 miligramos, si usted disminuye a esta concentración, el paciente debiese despertarse, porque usó como elemento terapéutico, pero si no lo hace, ya no es el barbitúrico el que está produciendo con esta concentración el coma, sino que mantiene el coma al paciente y no ha habido una mejoría, y por lo tanto su pronóstico siempre ya es más, digamos, malo, ¿no? Entonces, sin que se haya observado ninguna mejoría, ¿no?, en la escala del coma. Eso está mencionando ahí, que esa es la forma de resolver el problema para diferenciar el coma producido por el traumatismo con el coma producido por el tiopental. Si bajan a esa concentración sanguínea, ya no tiene nada que ver. Bien, aquí vamos a ver lo que dicen en realidad los libros, tal cual es la diapositiva también. En realidad, las benzodiazepinas no son anestésicos. Ahora, que se usen como agentes en anestesia, pero los libros escriben así, como agentes anestésicos intravenosos. Se emplea el lorazepam, el diazepam y el midazolam. Recuerden que en varias oportunidades hemos hablado de estos barbitúricos, sobre todo el midazolam, porque es el que más utilizan los anestesiólogos en nuestro departamento, y por qué no decirlo también en Bolivia. Bueno, el midazolam es una benzodiazepina que tiene algunas ventajas que es bueno recordarla, porque si alguien tiene en mente que solamente pueden entrar a cirugía personas adultas, no es así. Pueden entrar niños desde recién nacidos, si ustedes. Entonces, el problema, por ejemplo, del diazepam y el lorazepam es que no se pueden mezclar con agua destilada. Sin embargo, el midazolam sí se puede hacer. Porque estos fármacos, si ustedes quieren probar, pónganle agua destilada y se va a precipitar. Forma una especie de grumo dentro del medicamento que termina de inactivarlo al fármaco, y además pueden llegar a dañar también los vasos sanguíneos por donde se está aplicando. Entonces, no sirve mezclar con agua destilada. Y voy a volver a repetir, se mezclan con agua destilada debido a que cuando se hace el cálculo para aplicar el medicamento, hay que utilizar el kilo peso en los niños. Y entonces, fíjense, por decir una cosa, este diazepam viene en unas ampollas de 2 ml, y cada ml tiene 5 miligramos. Y la dosis adecuada para aplicar, digamos, este medicamento oscila entre 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Estoy hablando, cuando hablo de 0,1, estoy hablando de una décima
por kilo. Eso ya se multiplica por el kilo que tiene el niño y listo. Entonces van a ver ustedes que van a necesitar obligatoriamente que mezclar con agua destilada. Si hacen eso con el diazepam, entonces se va a arruinar todo. Sin embargo, con el midazolam no ocurre eso, porque es un fármaco hidrosoluble y por lo tanto se puede mezclar con agua. Esa es la diferencia, con agua destilada. Obviamente de eso estoy hablando. Ya sirven para tranquilizar al enfermo. Aquí ya está diciendo la verdad, no es un anestésico, sirve solo para tranquilizar al enfermo, como preanestésico. Ahí está perfectamente empleada la palabra, porque no se está utilizando como anestésico, sino como preanestésico. Así como para generar o mantener o completar la anestesia, ¿no? Entonces, ya se puede sumar este medicamento a los anestésicos en su actividad, lógicamente, porque las benzodiazepinas son medicamentos ansiolíticos y que pueden incluso llegar a generar sueño, ¿no? Hasta hipnóticos pueden llegar a ser, pero no en realidad anestésico. Y por eso dicen que se puede utilizar como anestésico, porque es el medicamento que le ponen los anestesiólogos y le hacen contar 1, 2, 3, 4, 5 y entonces se duerme. Normalmente el midazolam, que es el que más se utiliza, uno que se puede mezclar con agua y número 2, digamos, genera una amnesia anterógrada. Eso es importante. Sin embargo, no es mejor miorrelajante, porque la acción miorrelajante también es importante en anestesia. Entonces, eso lo cumple de mejor manera, digamos, el diazepam. Bueno, eso para ver algunas diferencias que pueden existir entre ellos también. Y no estoy diciendo que el midazolam no sea miorrelajante, solo estoy diciendo que tiene una mayor efectividad como miorrelajante el diazepam. Por eso es que también se utiliza en las convulsiones por tétano. Recuerden que las personas que están afectadas a esa bacteria que se llama Clostridium tetani, entonces genera una convulsión denominada opistótono, ¿no? Asienta la nuca y los talones, y cada vez que uno golpea, entonces él se curva mucho más ese paciente. Entonces, eso tendrá que valorarse siempre a la hora de aplicar estos medicamentos. Bueno, por sí mismo ejerce una buena acción hipnótica. Recuerden que hipnosis significa sueño, ya les he dicho que son sedantes, pero también pueden ejercer una acción hipnótica, y es eso lo que se está utilizando. Generan una amnesia anterógrada. El paciente, desde que le pusieron el medicamento, se olvida de todo. Eso que quede claro, ¿no? Eso significa amnesia. Y es bueno que ocurra eso, sí, es bueno que ocurra eso. Es uno de los hechos importantes en su uso también. Entonces, recuerden que ya les he dicho, cuando le aplican por vía intravenosa, le hacen contar 1, 2, 3, listo, se duerme, entonces ya estamos ejerciendo esta acción hipnótica. Pero además, si lo despiertan, no se va a acordar nada, de nada. Y entonces eso es bueno que ocurra. Y en cierto grado, fíjense, y en cierto grado de relajación muscular, es lo que le estaba diciendo, que entre el midazolam y el diazepam, ambos sí producen una acción relajante muscular, pero es más importante con el diazepam que con el midazolam, pero ambos, digamos, hacen eso. Y aquí también está diciendo que no se confíen en esa relajación muscular, porque habría que tal vez utilizar otros relajantes musculares, por ejemplo los bloqueantes neuromusculares, si consideran adecuados los despolarizantes, como sería el succinilcolina o succinilcolina, o los no despolarizantes, comenzando de la tubocurarina, alcuronio, pancuronio, becuronio, dependiendo del tipo de anestesia. Carecen, en cambio, de actividad analgésica. Si carecen de actividad analgésica, no pueden ser anestésicos por ningún motivo, porque justamente en toda cirugía lo que vamos a utilizar son herramientas que generan dolor. Por ejemplo, se va a utilizar el bisturí y al cortar entonces los tejidos,
va a generar dolor. Si estamos en traumatología y usan taladros, tornillos y un montón de cosas, va a generar dolor, eso va a generar. Entonces, eso no se puede realizar solo con las benzodiazepinas porque no tienen esa acción analgésica. Siempre hay que asociar con otro medicamento que sí lo sea. Entonces, ahí ya podemos, digamos, utilizar como anestesia. Y también tiene una acción antiemética perdón, carece de esa acción antiemética, y entonces eso también es importante tener presente. Si el paciente en plena cirugía empieza con vómito, mucho peor si uno está manipulando las vísceras, es decir, si haría una cirugía, por ejemplo, una laparotomía exploradora y empieza a holgar todos los intestinos, va a generar ganas de vomitar. Entonces eso no va a cumplir este medicamento esa función porque no lo es, no tiene esa función. Entonces habrá que buscar siempre un otro medicamento que pueda resolver ese problema también. Aquí tenemos el midazolam, miren, es de aplicación a nivel nasal, no es que le hayan escuchado la fosa nasal, digamos, por la nuca, no han hecho eso. Le han puesto ese algodón, están empapando el algodón y puede absorberse bastante bien también por vía nasal. Recuerden que ya les dije que las benzodiazepinas en las convulsiones, sobre todo el diazepam, agarren nomás la jeringa, carguen, pónganle una sonda y se ponen por vía rectal, que eso va a funcionar bastante bien. Entonces, administrados solo no afectan en grado apreciable la función respiratoria, circulatoria, aunque en administración rápida pueden deprimir el volumen corriente respiratorio y la respuesta al CO2. Recuerden que el CO2, el dióxido de carbono, es el que nos mantiene la respiración, no es el oxígeno, no lo es el dióxido de carbono. A medida que hay una mayor concentración de dióxido de carbono, más volumen ventilatorio generará ese paciente, porque el dióxido de carbono es el que estimula el centro respiratorio. Si lo hacen desaparecer, se para el centro respiratorio. Entonces siempre hay que tener cuidado también en poner las mascarillas de oxígeno, porque eso puede generar de que desaparezca el dióxido de carbono del organismo y entonces no hay quien estimule el centro respiratorio. Recuerden que este dióxido de carbono, por una anhidrasa carbónica, se mezcla con el agua y va a formar primero ácido carbónico, después bicarbonato y los hidrogeniones que también liberan, entonces generan el estímulo del centro respiratorio, ¿no? Entonces, eso también es importante tener presente cuando se administran estos medicamentos. Bueno, potencian las acciones depresoras de los opioides a nivel respiratorio, no tienen una importante acción sobre el centro respiratorio, pero recuerden que estos opioides, aún en dosis muy pequeñas, estoy hablando de la morfina y sus congéneres, siempre van a provocar depresión respiratoria. Que dije también que si alguien de los que están aquí presentes, o de los que no están, pero están en este año, decide en su vida ser anestesiólogo, por favor, busquen siempre quirófanos donde existan respiradores. Si van a utilizar estos medicamentos, sobre todo los opioides, me estoy refiriendo al fentanil, fentanil, y también la morfina, por qué no decirlo, la meperidina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son depresores del sistema nervioso central. Recuerden que incluso hemos hablado del propoxifeno, que provocaba una gran cantidad de muertes por este problema que tienen los opioides. Son siempre depresores y entonces, si usted le aplica junto a las benzodiazepinas van a potenciar esa acción depresora respiratoria, que es lo que ha ocurrido en muchos casos cuando se ha utilizado medicamentos, sobre todo el propoxifeno, ¿no es verdad?, en los niños después de una cirugía, porque obviamente el propoxifeno es un medicamento que sirve bastante bien, digamos, para detener el dolor, pero sobre el anestésico que han utilizado, sumar eso, entonces hay una mayor depresión respiratoria y puede provocar un paro respiratorio y la muerte del sujeto. Entonces eso cuiden mucho.
¿no? Entonces, pero no suprime la respuesta hipertensora provocada, por ejemplo, por la maniobra laringoscópica. Cuando se hacen ese tipo de maniobras que estamos viendo aquí, ¿no? Están haciendo una laringoscopia, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, puede generar ese tipo de problemas también. Ya, la acción anestésica va a depender de las concentraciones que alcanza el cerebro con independencia de su cernidad de eliminación. Sin embargo, esta cernidad va a prolongar la permanencia de los productos del organismo y facilita la acumulación. Entonces, en este sentido, puede tener una ventaja el midazolam, ya que su vida media es corta, apenas de 2 a 4 horas. Ya dije que la mayor parte de los medicamentos que se usan en anestesiología, si duran poco, permite una recuperación más rápida del paciente y los familiares, si lo ven consciente, salir del quirófano, entonces ya quedan más tranquilos. Después preguntan cómo ha ido la cirugía. Pero la gente lo primero que quiere ver que el pariente, digamos, que ha sido sometido a cirugía, salga bien de ese estado. Muy bien, el midazolam es hidrosoluble. Aquí está lo que les dije de la mezcla con agua. El midazolam es hidrosoluble, por lo que no requiere de solventes especiales, como es el caso de otros productos capaces de producir irritación local y fíjense trombosis. Ya hablé de eso también. Dije que la única benzodiazepina que puede mezclar con agua destilada, porque es hidrosoluble, es el midazolam, ¿no? Entonces, cuando uno hace cálculos para los niños, entonces tiene que diluir para que haya volumen, porque no es que no se pueda calcular, pero ¿cuánto le voy a meter si no tengo una jeringa adecuada? Entonces, a veces queda poco líquido y está muy concentrado. Entonces, eso prácticamente el émbolo toca a la jeringa. Usted tendría que diluirlo para que haya un volumen, aunque sea de 1 ml, no importa, pero tiene que hacerlo. Entonces, ¿con qué va a mezclar? ¿Con otro solvente? ¿Qué solvente va a usar? Entonces, es más fácil utilizar el agua destilada ahí, en cualquier parte, agua destilada. Entonces, ¿por qué es eso? Porque ese midazolam es hidrosoluble, por esa razón. Y por lo tanto, no precipita. Y si no precipita, está bien. Si no, hace con los otros con agua y entonces puede provocar irritación local, o sea, va a provocar una flemitis, si se quiere, una inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Donde la gente suele utilizar trombofobia y demás cuestiones para resolver ese problema, o puede provocar trombosis, y eso sí está más grave. ¿No? Si forma un coágulo, un trombo, se va a viajar y va a generar un infarto, donde sea, cardíaco, cerebral, o pulmonar, lo que sea. ¿No? Esos coágulos no podemos permitir que se generen. Eso. Entonces, ténganlo eso también presente. Bueno, ahora vamos a hablar de la ketamina. Este es un medicamento raro, sumamente raro. Es el único que produce elevación de la presión arterial. Todos los demás anestésicos intravenosos, o por lo menos los que se usan en anestesia, no provocan hipertensión. Es decir, y el otro problema que tiene es la desgracia más grande, porque cuando se está recuperando el paciente, empieza a hablar una serie de sonceras, ¿no? Que parece un loco. Y además, si encuentra una botella, lo que sea, se la tira también. O sea, hay que tener mucho cuidado. Solo se usa con mucha frecuencia en veterinaria. Es un medicamento, digamos, de anestesia que se usa en veterinaria. También se puede utilizar bastante bien en los niños, porque los niños, pese a que pueden decir un montón de cosas, no es lo mismo que un adulto. Entonces hay una disociación ahí en su accionar y vamos a ver por qué, ¿no? Porque eso es importante llegar a saber, ¿no? Es un medicado psicomimético, ¿no? Proveniente de la fenciclidina, que se comporta como un anestésico de acción corta. Ya estamos hablando de que es un psicomimético, va a tener que actuar sobre la psiquis del ser humano, por eso que cambia
de carácter, de humor y de todo. Parece un personaje totalmente desconocido al que uno realmente conoce. Bueno, la acción anestésica se caracteriza por un estado similar al cataléptico, con pérdida, o sea, esto es cuando está en estado de anestesia, pero cuando se recupera la cuestión de la anestesia. Y es otro fármaco, y es un fármaco también que sí se puede utilizar como anestésico por vía intramuscular. Recuerden que no es bueno utilizar esa vía. ¿Por qué? Porque no puede manejarla. Una vez que la puso en el músculo, ¿cómo va a disminuir la concentración? No puede hacer. En cambio, por vía intravenosa, sí cierra la llave, no botea y listo, se cortó la cosa. Pero si usted lo mete al músculo, ya no hay manera. Pero bueno, este sí se puede utilizar por vía intramuscular. Entonces, con pérdida de conciencia, inamovilidad, amnesia, fíjense lo que produce amnesia, analgesia, o sea, grandes partes de lo que debería de tener un anestésico ideal, ¿no? Entonces, se ha denominado anestesia disociativa por esa razón, porque, a ver, generalmente una persona anestesiada está deprimido su sistema nervioso, pero al recuperarse de esa anestesia, más bien se vuelve violento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, por eso que habla de esa anestesia disociativa. Es un medicamento, digamos, un tanto medio raro. Bueno, aquí tenemos las acciones de la ketamina. Puede actuar siempre en el sistema nervioso. Ustedes ven, esto es la médula, y aquí tenemos la parte cerebral, igual hay dos flechas de actividad de la ketamina. Entonces, puede tener acciones ahí también. Bueno, durante la anestesia, pero sobre todo al despertar, es lo que les decía, suelen aparecer sensaciones psíquicas muy vivas. Por ejemplo, se modifica el humor, las experiencias disociativas de la propia imagen, sueños, estados ilusorios. Puede ver que Jesucristo está bajando del cielo, lo que sea, o verlo al mismo diablo. ¿Sí? Ya está. Entonces, genera alteraciones en ese sentido, ¿no? Entonces, por estos estados ilusorios puede prevenirse su aparición con benzodiazepinas. Si llegase a ocurrir eso, entonces se puede utilizar las benzodiazepinas, por ejemplo, el lorazepam y el midazolam, para resolver ese problema en los adultos, porque ver a un adulto con esos trastornos psíquicos va a decir qué es lo que ha hecho el médico. O sea, lo meten a cirugía y no presentan un paciente con semejantes alteraciones de orden psiquiátrica, y entonces la gente se va a poner mal, o sea, los familiares, ¿verdad? Pues no reconocen a nadie y todo ese tipo de cosas. Bueno, los efectos farmacológicos, entonces, de la ketamina. Entonces, los efectos cardiovasculares pueden ser importantes. Fíjense, aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vuelvo a repetir, todos hasta ahorita, todo lo que hemos visto baja la presión arterial. Ya sea por liberación de histamina, ya sea por la acción sobre las catecolaminas. Bueno, la cosa es que tienden a bajar la presión arterial. Este no lo hace. Este sube la presión arterial, así que mucho cuidado el uso en la gente que tiene hipertensión arterial. Clarito está. Y tampoco se va a poder utilizar en edemas cerebrales, porque si aumenta la presión va a aumentar el edema. Entonces, no funciona esto, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, debido a un incremento de la actividad simpática. Este efecto puede ser parcialmente reducido por tiopental y benzodiazepina. Entonces, dice, utilicen otros medicamentos para completar la anestesia, porque con este se va a subir la presión arterial, y ya hemos visto el tiopental que sí baja la presión arterial, y también las benzodiazepinas tienen esa, digamos, actividad farmacológica que es importante. Bueno, la ketamina puede deprimir directamente la contractilidad miocardíaca, dilatar las arteriolas, pero en el paciente predomina la actividad estimuladora, ¿no? Que hace elevarse la presión arterial.
puede recalcar ese hecho. Otro que sube la presión arterial es la cocaína, si nosotros nos metemos en ese tipo de actividades anestésicas. La frecuencia cardíaca, la presión arterial pulmonar y la presión, fíjense, miren, entonces aquí dice clarito, ¿qué va a modificar? No solamente la frecuencia cardíaca, sino la presión, ¿dónde? En la arteria pulmonar, circuito menor, ¿no? Es grave, son graves esas hipertensiones pulmonares. La presión intracraneal, no se metan a utilizar este medicamento, eso está diciendo, en pacientes traumatizados, porque ese paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico presenta edema. Si usted le hace subir la presión, va a aumentar el edema cerebral, eso no es conveniente. Y la presión intraocular en los casos de oftalmología. La presión intraocular se denomina glaucoma, entonces eso va a llegar a ocurrir también, entonces ya está. No sirve para ese tipo de anestesia. Entonces ya estamos descartando algunas posibilidades. En consecuencia, está contraindicada en pacientes hipertensos, coronieros, con enfermedad vascular cerebral. No deprime las actividades respiratorias, eso sería una ventaja con relación, si se quiere, a los fármacos morfinosímiles, es decir, derivados de la morfina, que son los que deprimen más que el centro respiratorio, ¿no? A menos que se administre por vía intravenosa, digamos, el medicamento. El tono muscular está aumentado y puede aparecer movimientos musculares espontáneos que no guardan relación con los estímulos nociceptivos de otro tipo. Recuerden que estos nociceptores son receptores del dolor. Uno podría pensar que esa actividad es provocada por dolor y no lo es. Entonces son independientes de esa actividad, no tienen nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Bueno, características farmacocinéticas. Vean, se puede administrar por vía intravenosa y ya está, eso está bien. Pero también se puede hacer por vía intramuscular y les dije eso. Pero siempre el manejo no es tan bueno cuando se administra por vía intramuscular, pero si va al caso, entonces sí se puede poner. También, ya les dije que este medicamento es uno de los medicamentos de primera línea en la anestesia veterinaria, o sea, le ponen eso a los perros, gatos, todo eso. Bueno, al igual que el tiopental, por su elevada liposolubilidad, pasa con rapidez a los órganos mejor irrigados, incluyendo el cerebro, donde alcanza concentraciones de 4 a 5 veces superiores a la del plasma en los primeros minutos después de la inyección, ¿no? Entonces, ahí también tenemos ese hecho importante, bueno, dentro de la farmacocinética. Ya, la duración entonces de la anestesia depende también de la rapidez con que se redistribuye, con una duración media de unos 20 minutos. Se metaboliza en el hígado por aminodesmetilación e hidroxilación, eliminándose por orina. En forma original, solo el 4% de la dosis administrada se va a eliminar como droga activa por vía renal, lo demás se metaboliza, como pueden ver, en el hígado y por este proceso de aminodesmetilación y hidroxilación, como pueden ver ahí en la diapositiva. Bueno, la semivida de la fase inicial de distribución es de 7 a 11 minutos, mientras que la fase de eliminación metabólica y efectora es de 2 a 3 horas. Bueno, la acción simpática, que es la que hace subir la presión, y las frecuentes reacciones psicomiméticas han restado utilidad al producto, que se emplea fundamentalmente en niños o en maniobras cortas que requieren intensa analgesia previa administración de una benzodiazepina para que no genere esas manifestaciones psicológicas que ya hemos mencionado. Y fíjense que, vuelvo a repetir, se usa en animales y en niños con más frecuencia que en los adultos, porque es dramático ver ese cambio psíquico que sufre la gente adulta, ¿no es cierto?, cuando se aplica este medicamento. De poder hacerlo se puede, pero si se aplica, digamos, benzodiazepina. Bueno, otro anestésico, el etomidato. Entonces es un derivado carboxilo del imidazol
que posee buena capacidad hipnótica y un gran margen de seguridad. Por su alta liposolubilidad, atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, alcanzando concentraciones máximas en el primer minuto. Entonces, recuerden que hipnosis significa sueño, ¿no es verdad? Pero además, este medicamento es bastante seguro en términos de usar, ¿no? Entonces, el otro hecho, por lo que se considera un anestésico, es que pasa fácilmente la barrera hematoencefálica y que permite concentraciones importantes a nivel del sistema nervioso central. Bien, aquí tenemos entonces la estructura química del etomidato y allá tenemos una presentación del medicamento, ¿no? Obviamente en ampolla como en flacoampolla, ¿no? Para aplicación. Ya, bueno, la redistribución es también muy rápida y ello condiciona la brevedad de la acción anestésica, pero además es hidrolizado e inactivado rápidamente en el cuerpo. Entonces, habrá que siempre valorar la función hepática si se aplica este medicamento por el tipo de metabolización que tiene. En las operaciones breves, la recuperación de la anestesia es más rápida que con el tiopental. Y el despertar, además, es suave, o sea, no violento como ocurre con la ketamina que acabamos de ver, ese producto. Entonces, es bueno que el paciente se despierte de manera suave, porque si ha estado sometido a una cirugía, los movimientos bruscos o las alteraciones que pueda tener ese paciente podrían hasta desmejorar su cirugía, pero si se despierta de manera suave, tranquila, entonces no habría mucho problema en ese sentido también, porque al final de cuentas esto se usa para anestesia, no para otra cosa. Bueno, la acción anestésica del etomidato puede ser como consecuencia de la facilitación de la transmisión mediada por el GABA. Recuerden que dos medicamentos que acabamos de ver en este capítulo tienen una acción sobre el GABA. Y eso son las benzodiazepinas por un lado y el tiopental sódico por el otro. Entonces, al interactuar en un sitio alostérico, o sea, parecido al original, ¿no? Generando entonces que haya una actividad GABAérgica mucho más importante. Recuerden que este ácido gamma-aminobutírico tiene una acción sobre el canal de cloro, por eso dice ionóforo, porque habla de ion y foros o orificio por donde ingresa el cloro, y el cloro es el que genera la depresión, como ya hemos mencionado cuando hablamos tanto de los ¿cómo se llama? De los barbitúricos por un lado y de las benzodiazepinas. Produce con frecuencia actividad mioclónica o bicinética que puede ser prevenida con opioides, y benzodiazepinas, porque una de las acciones importantes de la benzodiazepina hemos visto que es sobre este tipo de actividad. En el cerebro va a reducir el flujo cerebral y el consumo de oxígeno. Si hace eso, está haciendo exactamente lo mismo que haría el tiopental sódico, que ya hemos hablado que se puede generar un coma bariotúrico aprovechando esta reducción del flujo cerebral y el consumo de oxígeno. Si reduce el flujo cerebral, entonces disminuye el edema. Si disminuye el edema, entonces la recuperación de un paciente que tenga un traumatismo cráneoencefálico, entonces será mucho mejor, ¿no? Entonces ahí está. Ya, no altera la mecánica miocárdica ni la dinámica vascular, por lo que no reduce la presión arterial, no favorece la liberación de vitamina y produce cierta depresión respiratoria con reducción de la ventilación alveolar, aunque la frecuencia puede estar aumentada. En algún caso se ha llegado a una apnea corta. Eso está hablando sobre todo con respecto a la acción sobre el centro respiratorio, ¿no? Entonces no genera generalmente esa depresión, pero puede llegar a ocurrir en algún caso cuando se utiliza el medicamento como anestesia. Bueno, los efectos adversos son más frecuentes, son dolores en el sitio de la inyección, puede generar también tromboflebitis, náuseas, vómitos y movimientos mioclónicos que se puede resolver con las
benzodiazepina, o sea, asociando la benzodiazepina, que generalmente se utiliza preanestesia. Bueno, la administración y infusión continua prolongada puede provocar insuficiencia suprarrenal aguda por inhibición de la esteroidogénesis, o sea, la formación de los esteroides, si se quiere. Entonces, eso habrá que tener en cuenta esta insuficiencia suprarrenal cuando se aplique el medicamento. Ahora, el último fármaco. Este es otro fármaco raro. No es común. A ver, si yo hubiese que darle una recomendación a ustedes, es que jamás usen un medicamento aceitoso, esté preparado, digamos, base a aceite, por vía intravenosa. No deben de hacerlo porque genera embolia grasa. O sea, a ver, voy a progesterona, testosterona, vitamina K, todo ese tipo de productos que son oleosos no se debe de aplicar por vía intravenosa porque van a generar embolia grasa. Eso siempre se deben de poner por vía intravenosa. Siempre. Este hace excepción porque es un producto que justamente está preparado con lípidos. Miren ustedes. Entonces, el único que uno de los pocos fármacos que se puede poner por vía intravenosa. Entonces, el propofol o disoprofol es un antinofenol, 2,6-disopropilfenol, con propiedades anestésicas que carece de relación química con los demás agentes intravenosos. Fíjense, se trata de un aceite, ya está hablando de la grasa, es un aceite. Todos los demás, por favor, recuerden eso. Las soluciones aceitosas siempre se deben de poner por vía intramuscular. Hace excepción el propofol, y ahí está, se trata de un aceite poco hidrosoluble cuya forma galénica es una emulsión al 1%. Recuerden que una emulsión es una mezcla de dos elementos que no se unen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que no se unen? El agua y el aceite. Dice, por ejemplo, no se lleva bien con esta otra persona porque son como el agua y el aceite, nunca se mezclan. Salvo que le apliquen a otro producto. Por ejemplo, si usted quiere hacer una mayonesa, ¿no? Eso también es una emulsión, la mayonesa es una emulsión. Entonces, ¿qué es lo que usa? Digamos, huevo, jugo de limón y aceite. El jugo de limón con el aceite no se mezcla. Si ustedes lo ponen así, el huevo es el que compacta eso. Entonces, por eso sale cremoso. Así son. Y las mujeres saben mucho de eso porque muchas cremas humectantes entonces son emulsiones, ¿no? O sea, listo. Entonces, eso es bueno tener por la presencia del aceite. Ahí tiene este medicamento que sí se pone por vía intravenosa. Ahí tenemos las presentaciones del propofol, ¿no? Como pueden ver ahí también está cargando una jeringa con eso de estructura química, como pueden ver ahí. Este es un buen medicamento también. Vamos a verlo desde todo punto de vista. Bueno, la acción anestésica es consecuencia de su interacción con un sitio alostérico, un sitio similar al del GABA, al anestésico general, en el receptor GABA, facilitando la apertura del canal de cloro, y hemos visto que el cloro es lo que genera la depresión. La administración, aquí ella está diciendo, la administración intravenosa propofol, siendo un aceite, fíjense aquí dice clarito que se puede poner por vía intravenosa a la dosis de 2 a 2,5 miligramos kilogramo y va a causar una pérdida de conciencia con la misma rapidez que el tiopental. Es un medicamento, digamos, con actividad rápida por la, digamos, por lo que es bastante hidrosoluble y puede pasar rápidamente o liposoluble, mejor dicho, y que puede pasar la barrera hematoencemática. El efecto es dosis dependiente y existe una buena correlación entre los niveles plasmáticos y el grado de sedación. Entonces genera sedación, eso también es bueno tenerlo presente. La duración del efecto es muy breve y la recuperación
recuperación después de una dosis única, tras infusión continua, hay que poner en un suero, entonces eso va entrando por vía intravenosa. No, es muy rápida, suave y con confusión postoperatoria mínima. O sea, el paciente puede despertarse medio desorientado, pero es bastante mínima esa situación, cosa que no habría mucho problema en términos de su uso de este medicamento. Bueno, muy bien. En el sistema cardiovascular, que es otro sistema que siempre debemos de evaluar en la cirugía, no hay paciente que tenga cirugía programada que no tenga que hacerse un electrocardiograma. Entonces, en el sistema cardiovascular, el propofol ocasiona hipotensión, otro fármaco que baja la presión arterial, por reducción de las resistencias periféricas, es decir, si está disminuyendo la resistencia periférica, está teniendo una acción vasodilatadora, con escasa modificación del gasto cardíaco. Deprime la respuesta del reflejo barro-receptor, originando bradicardia que puede llegar incluso al paro cardíaco. Eso habrá que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tienen como problemas de fondo los bloqueos, porque si va a generar paro cardíaco se va a sumar al bloqueo y va a haber problemas en ese sentido. Pero si la persona está normal, puede andar bien. Ya disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo miocárdico. No se ha descrito casos de isquemia miocárdica, sobre todo en los pacientes que tienen angina cardíaca, eso habría que siempre valorar. Y su acción depresora cardiovascular puede ser problemática en pacientes de riesgo. La respiración es profundamente deprimida. Si eso ocurre, tiene mucha similitud con los opioides y mezclar con opioides puede ser también catastrófico, en particular durante la inducción, efecto que es potenciado por los opioides. Vean, ahí está el problema que estábamos hablando hace un momento, porque, vuelvo a repetir, los opioides siempre generan depresión respiratoria, y voy a volver a repetir, es bueno meterse a los quirófanos, pero que tengan respirador, no otra cosa. No altera la función hepática ni renal, disminuye la presión intracraneal, se puede utilizar entonces traumatismo cráneoencefálico para hacer cirugía de eso, y también la presión intraocular. Entonces, no habría problema en los casos de glaucoma. Si quieren utilizarlo, este anestésico, pueden hacerlo. No interactúa con los bloqueantes neuromusculares, tiene propiedades anticonvulsivantes, induce también a la amnesia, pero de menor grado que las benzodiazepinas. Recuerden que eso era importante también que exista, ¿no? El paciente anestesiado, que tenga amnesia anterógrada, es bueno que pueda tener eso el paciente para que no se acuerde de nada. Ya. Se describieron inicialmente reacciones alérgicas que son atribuidas al disolvente, que es el cremofol, porque la nueva formulación en forma de emulsión carece de efectos secundarios anafilactoideos, es decir, alérgicos. Entonces no habría problema con la nueva formulación de una emulsión. Y vuelvo a repetir, una emulsión se obtiene siempre de elementos que no se mezclan, como por ejemplo el agua y el aceite. Eso generan glóbulos así de grasa, burbujas de grasa, que si ocurre eso en sangre, eso se llama embolia grasa, por esa razón, pero este medicamento no genera ese tipo de problema y se puede aplicar por vía intravenosa. Muy bien, entonces no produce liberación de histamina, por lo tanto no genera vasodilatación por la causa de liberación de histamina. El efecto secundario más frecuente es el dolor en el sitio de la inyección y el riesgo de provocar, digamos, tromboflebitis. Entonces habrá que hacer inyecciones bastante lentas y no rápidas para evitar ese tipo de problemas también. O sea, la inflamación que se produzca a nivel de los vasos sanguíneos. La eliminación del propofol se produce fundamentalmente por la orina en forma conjugada con sulfato y ácido glucurónico. Sin embargo, puesto que el aclaramiento del propofol es mayor que el flujo hepático, su propio metabolismo debe llevarse a cabo, sobre todo en el hígado.
metabolización del medicamento en otros tejidos del organismo. Bien. Bueno, en infusión continua no plantea problemas de acumulación. Recuerden que muchos de los fármacos, sobre todo los barbitúricos, pueden hacer eso, de acumular en el tejido graso. Y en el muscular, la infusión durante más de 3 días se asocia con la acumulación de líquidos en particular, digamos en forma particular los triglicéridos debido a la formulación del fármaco en emulsión lipídica. Bueno, ahí tenemos eso también. Su principal utilidad en la actualidad es para procedimientos quirúrgicos y exploraciones dolorosas breves en pacientes ambulatorios, para cirugía oftalmológica y en sedación en unidades de cuidados intensivos. Recordemos que muchas de las cirugías oftalmológicas son ambulatorias. Por ejemplo, en el caso de que excitan cataratas, ¿no? Se saca el cristalino, se pone otra lente y ya está resuelto el problema, y el paciente puede irse a su casa sin ningún problema, se tapa el ojo y ya está. Entonces no son pacientes de internación prolongada, son ambulatorios. Entonces en ese tipo de, por eso acá habla, digamos, de oftalmología, ¿no? Para, digamos, realizar ese tipo de cirugía. Bueno, y con eso hemos terminado también, digamos, y aquí vamos a quedar porque la próxima clase ya vamos a ver los anestésicos, ¿no? Inhalatorios, los anestésicos, antes que comencemos los capítulos referidos a patologías psiquiátricas, ¿no? Ahí vamos a, pero previamente vamos a hacer para